vamos a darle gracias a Dios y a comenzar el estudio de este día. Padre, muchas gracias por cómo eres, Dios, bondadoso, misericordioso, y extiendes y prolongas esa misericordia con el objetivo de que el hombre se arrepienta y te busque. Muchas gracias de antemano, Dios. Te bendecimos en este día. Amén. Para los que han seguido la secuencia, que creo que son la mayoría de ustedes, la secuencia de los estudios que hemos estado dando, sabrán que estamos, ¿cómo se puede decir? Como que encimando dos enseñanzas, por así decirlo. Por una parte, estamos preocupados por el distanciamiento, que ya lo expliqué abundantemente, el distanciamiento que hay de las personas con respecto a la Biblia, que es algo que pues es urgente tratar en la gente para que tenga un acercamiento con la Escritura. Pero por otro lado, seguimos un ciclo de enseñanzas que hemos titulado Mi búsqueda y que no le encuentro el fin todavía. Y como no le encuentro el fin, pues bueno, hacemos de esta manera las cosas. Y bueno, creo que hoy no va a haber mucha diferencia porque pues se va a conjugar lo que estoy predicando con el siguiente libro que quiero recomendar, que es un libro hermosísimo. Se llama Oseas. El día de hoy estamos recomendando el libro de Oseas. Ya les dije hace 8 días, ya fue el primero, ¿verdad? No hay esta presentación en las librerías. Van a decir, me llevo esta edición especial. No, la verdad es que estamos utilizando una plantilla, pero fíjense que el deseo o la intención al hacerlo de esta manera es, como ya dije, pues entender que ahí tienen ustedes una librería que está incorporada aquí. A veces les puede dar flojera o ya expliqué muchas cosas, intenciones incorrectas o distractores y bueno, pues no se lee, pero bueno, el día de hoy nuestro segundo libro por recomendar, esperando que puedan ustedes tener ese acercamiento. Dirán, ¿y por qué está ahí pues un hombre como que acercándose ahí a una mujer, verdad? Sí, bueno. Ahí tenemos el siguiente libro, el segundo libro. El primero fue hace 8 días, recomendamos el libro de Job. Ahora, el libro de Oseas. Y puedo asegurar que decenas de religiosos no lo han leído y otros más lo leyeron de noche, les pasó de noche. Y otros más lo leyeron sinceramente a lo mejor, pero quizás te faltó algo más, una actitud, ¿sí? Entonces, les decía, pues, ¿por qué está un hombre ahí llamado Oseas con una mujer? A ver, alguien me dice, a ver si vamos a hacer una prueba. ¿Por qué está ahí con una mujer como que queriéndola, no sé, enamorar? A ver, alguien me dice. No se preocupen, para eso estamos haciendo esta campaña, ¿verdad? ¿Alguien lo sabe? Este libro va a ser, por así decirlo, la introducción a lo que voy a hablar en este día. Hace 8 días, si ustedes recuerdan, no me he distanciado y no me voy a distanciar de lo que de la presentación del libro. Es que el día de hoy el estudio va a ser respecto del libro de Oseas. Entonces lo voy a recomendar, pero a través de todo este estudio, para que lo entendamos. Me preocupa mucho, les digo sinceramente, la ignorancia que tenemos de las escrituras. Me uno, pues así. La ignorancia que se tiene respecto de las escrituras. Y ya dije, voy a dar un estudio completo, entonces a través de todo este estudio, pues deseo que ustedes comprendan y se interesen en leer ese libro o lo lean de manera diferente. ¿Por qué? Tiene mucho que ver con lo que estudiamos hace 8 días. Hace 8 días yo no hablé una nueva revelación.
No dije algo nuevo, simplemente expliqué lo que dice la Escritura. De hecho, si ustedes recuerdan el texto, fue en Romanos capítulo 2, versículo 4, y lo expliqué desde varias traducciones. Eso fue lo único que hice hace 8 días, explicar lo que dice ahí y ya, nada más. Pero resulta que muchas veces la palabra de hace 8 días no haya aceptación en muchos corazones porque están habituados a confundir el arrepentimiento y lo confunden, como dije hace 8 días, con el hecho de cambiar por miedo, con el hecho de cambiar porque entendí que eso está mal y lo hago. Pero yo concuerdo con varios escritores respecto de las Escrituras, que cuando una persona viene a Dios y la esencia no es el amor, pues eso no sirve. Lo expliqué exactamente hace 8 días. Si una persona quiere arrepentirse, tiene que entender lo ingrato que es y el amor que Dios ha manifestado hacia él. Fíjense que aquí es donde muchos tienen problemas. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo cuando me arrepentí, cuando me convertí, entendí que era como el estiércol, que era de lo peor. Lo entendí y cambié y sí, le pedí perdón a mi esposa. Y mira, déjame decirte, aquí es donde algunos van a decir, espérate, pero ¿cómo contradices eso? Bueno, yo no contradigo nada, simplemente pongo en alto lo que es la Escritura. Ya dije hace 8 días que muchas personas pueden hasta haber sentido, si ustedes quieren, cucaracha y todo lo que sea, pero si dentro de esa experiencia no hubo una comprensión del amor de Dios hacia sus vidas, y no estoy hablando precisamente del sacrificio de Cristo Jesús, aunque también lo involucra, si no hubo una comprensión del amor, ¿cómo puede? O sea, ¿qué tipo de quebrantamiento hubo en el arrepentimiento? ¿Qué tipo de entendimiento? ¿Qué se entendió? ¿Sí? ¿Qué entendiste en tu vida? Por eso he dicho, muchas personas después de 10 años que estaban en la congre y que se oraban y que decían que yo caí. Y digo, ¿de dónde caíste? Algunos más o menos les he dicho así. Tú no te has caído porque nunca has estado levantado. Caído siempre has estado. No, pero yo esto, yo lo otro. Sí, es que caído siempre has estado porque nunca entendiste realmente que el cambio era no porque lo dijeron, no por el infierno, no por las conveniencias, no por la familia, no porque entendiste, porque este punto es bien importante. Mucha gente cambió porque entendió. Fíjense, no, hombre, es que ese predicador explica bien tremendamente los efectos de la tele, y la tele corrompe, y la tele te entontece, y la tele esto, y la tele lo otro. No, sí, voy a dejar la tele. Ya lo expliqué hace 8 días, pero quiero unir el mensaje de hace 8 días con el de estos momentos. Entonces, mucha gente, yo he ministrado mucha gente, y te das cuenta que nunca entendieron realmente que el cambio tenía que ser porque Dios tiene un grande amor para conmigo y una gran paciencia, y me siento un ingrato. Sí, me siento un ingrato. Un arrepentimiento en donde no brille el amor de Dios, como comencé a explicar hace 8 días y hoy lo voy a complementar, no sirve. Esos mensajes tremendos que a veces damos los predicadores, en donde hacemos llorar a la gente y le hacemos temblar y poner la carne de gallina, porque le decimos, te vas a ir al infierno, y mira, y les ponemos, a lo mejor podemos poner un video ahí ahorita el huracán que entró, el Florence se llama, que está ahí, está destruyendo, está desbaratando, hay muchos comentarios, el fin viene, y ahí la gente se espanta, y tú, no, dice, ahorita sí llego, yo doy un beso a mi esposa, y llego, hago, y esto, y lo otro. Hay cientos así, que nunca entendieron el amor de Dios. Y pues de esos son de los que dicen, yo tenía 10 años en la congre, iba a repartir al hospital café, y yo hacía todo, y yo iba, yo oraba, yo esto y otro, y caí. Tú no puedes caerte cuando no estás levantado. Esa es la realidad. Esa es la verdad. Falsos arrepentimientos, fingimientos nada más, y todo por no entender. ¿Qué cosa quiere Dios cuando nos dice arrepentíos? ¿Por qué? Porque por todos lados está la Escritura diciéndonos o invitándonos a todos aquellos que son pecadores, o en el caso mío, cuando lo fui, nos invita al arrepentimiento, pero no entendemos qué cosa. La verdad no entendemos a ciencia cierta qué es eso o qué significa eso. El día de hoy nos vamos a apoyar en el libro de Oseas para complementarlo. Vuelvo a presentar este libro que hace 8 días, que es el segundo libro que presentamos en nuestra campaña
como dice la Escritura. Ahorita voy a explicar por qué está esta pareja ahí, Oseas ahí como que queriendo pues hacer una conquista ahí, ¿verdad? De hombre a mujer, ¿sí? Este libro, Oseas, va a ser nuestro complemento y quiero explicar por qué. Es que les digo una cosa, es bien importante que nos acerquemos a las Escrituras. Que refresquemos nuestro entendimiento con lo que dice Dios en su palabra para que podamos comprender verdaderamente qué es lo que Dios pide de nosotros y cómo. ¿Sí? Quiero comenzar diciendo que muchas veces hay un desconocimiento del trato de Dios para con nosotros como seres humanos. Eso es por una incomprensión o por haber escuchado alguna predicación que quizás no era la intención del predicador, pero que se toma así como viene y se empieza a aplicar en una manera distorsionada. ¿A qué me refiero? En una ocasión viajé a una ciudad en donde pues fui invitado a predicar. Cuando llegué ahí, Dios puso en mi corazón hablar acerca del gran amor que Él tiene para con los pecadores. Y así lo expresé. Porque conozco la Biblia y veo cómo Dios trata a un pecador con amor. Lo vi. ¿Sí? Claro que cuando hablo del amor de Dios, como voy a explicar para con los pecadores desde este púlpito, siempre lo hago en el contexto de, mira, desvergonzado, impío, y hasta me dan ganas de decir otras palabras, pero no las digo. Mira cuánto te ama Dios y mira cómo eres tú. Así, cuando un servidor predica del amor de Dios, yo lo hago en ese contexto. No como en la religión que llegó el de la alabanza crudo, oliendo alcohol, y le dice, Dios te ama, échale, canta. No, pero fuera así, lo sacamos. Sáquese por allá que ven aquí su apestadera, ¿verdad? O sea, yo cuando hablo del amor de Dios lo hago como veo que dice la Escritura. Bueno, entonces llegué y prediqué y di mi mensaje. Ese mensaje creo que hasta se transmitió por algún medio. Hablé, repito, y dije lo que Dios había puesto en mi corazón. Casi siempre utilizo ese término. Dios puso en mi corazón, Dios me habló. Utilizo esos términos. Al otro día una persona se me acerca y me dice, es usted un mentiroso. Así me lo dijo. ¿Es usted mentiroso? Le digo, ¿por qué? Me dice, Salmo 7:11 dice, Dios está airado con el pecador todos los días. Y si no se arrepiente, Él afilará su espada. Órale, es una verdad. Pero se les olvida que la Biblia misma dice, y lo he dicho siempre, la suma de su palabra es verdad. Sí. Lo digo porque en esa ocasión cuando estaba con esta persona le quise empezar a explicar pacientemente, porque yo sé que es algo, yo le dije, ¿usted lo aprendió en la Biblia o se lo dijeron? Esa fue mi pregunta. Porque sí es un texto bíblico, pero hay que ver qué quiso entender la persona, en qué contexto y por qué y para qué, ¿no? Y hay que entender bien a qué se refiere la Escritura. Yo le dije, ¿ha leído usted el libro de Oseas? Y medio que me respondía y no, y decía, es que esto es lo correcto, y Dios está contra el reino pecador. También hay otro texto igual así. Entonces era, mire, yo le decía, es que lo que usted dice es verdad, y lo que yo le planteo también es verdad. Pues Dios no se contradice. Es que ustedes pongan atención porque es bueno explicar esto. Porque si una persona solo tiene la media verdad, o sea, Dios está airado contra el impío todos los días, es verdad. No, no es verdad. Es media verdad. Porque si está vivo es por amor de Dios. Y ahorita vamos a leer. Porque Dios todavía prolonga su misericordia. Sí, efectivamente, tú dirás, a ver, entonces respóndeme, hermano, ¿Dios está airado o Dios lo ama al pecador? Ha sido el debate de años de mucha gente.
Muchos hasta miedo tienen de decirle a una persona, es que mira cómo Dios te ha amado y te ama, te cuida la vida. Y por eso no los pueden llevar al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene que ver con el amor que Dios te ha tenido. Leímos hace 8 días. ¿Qué leímos hace 8 días? Yo prediqué desde Puebla. ¿Qué leímos hace 8 días? Romanos 2, 14, 4. ¿Qué dice? ¿No se acuerdan? ¿Qué es lo que lleva al arrepentimiento a una persona? La paciencia de Dios, el amor de Dios, la longanimidad. Ignorando, dice que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, yo le decía y le explicaba a esta persona, es que lo que usted dice es verdad y lo que yo expliqué es verdad. ¿Ha leído usted el libro de Oseas? ¿Ha leído esta parte, para que usted pueda entender? Y no ponía mucha atención en lo que yo le decía. Ponía mucha atención y yo sé de dónde aprendió todas esas cosas. Y por eso yo le decía, ¿usted lo aprendió en la Escritura? O sea, ¿usted fue a la Escritura y lo ha estudiado así? Si tú interpretas un texto bíblico, pero no lo refuerzas con el resto de lo que dice la Escritura, cuando ustedes lean la Escritura van a encontrar que de repente pareciera que Dios se contradice, ¿no? Dice aquí una cosa y acá dice otra, así como que está de frente. No es así, nada más sumen las cosas. No, Dios no se contradice realmente. En realidad Dios trata al ser humano, ya lo dije, con un doble sentimiento. Solo lo pueden entender los que somos padres o aquel hombre que es esposo, como ahorita lo vamos a ver, que es esposo, llama a su mujer y aún la mujer llega a fallar. Y le da un coraje de lo que ella hace, su infidelidad, pero a la vez dice, te amo. Es un doble sentimiento. ¿Existe? Claro. Pregúntale a los padres. Pregúntale al padre cuyo hijo o hija anduvo en sus cosas, como dije en una ocasión, aunque tu hijo sea quien sea, ¿verdad? Un delincuente, aún allá vas a guardar un amor hacia él. Sea lo que sea, es la verdad. Vas a guardar un amor, pero tampoco vas a complacerte con lo que hizo. Si le robó a 3 vecinos y está en la cárcel, pues no lo vas a olvidar. Y a lo mejor si de puro coraje no lo vas a ver, en silencio, aunque seas quien seas. Ay, si eres católico, ahí avientas el rezo. Sí, te pido por él, ahí le pides a algún santo. Si eres cristiano verdadero, ¿verdad? Un cristiano que no fue tu culpa que haya hecho eso, pues estarás ahí con mucho amor, ¿no? O sea, y es aquí, miren, imagínense esta escena. Que una persona se quiere acercar a Dios. Y lo único que sabe es que Dios está airado contra el impío todos los días. Y ese es su motivo. Y dice, como estás airado, Dios, pero perdóname, Dios. Y está temblando y está así. De hecho, esta persona me dijo, yo todos los días tiemblo. Todos los días tiembla. Sí, de miedo, porque le tengo miedo a Dios. Imagínate. Sabes que cada que amanece, lo primero es que le digo a Dios, te amo. Y el temor no está peleado con el amor. El problema en este contexto que nos ha tocado vivir a nosotros acá en México, por lo menos, es la incomprensión de la ira de Dios y de los juicios de Dios. Y por eso de hoy en noche vamos a hablar de Jeremías, y te vas a dar cuenta también de cuando ves diferente las cosas, cuando ves el porqué de un castigo, de una indignación de Dios, entonces entiendes diferente las cosas y no andas ahí malinterpretando. Imagínate, y lo he visto a muchas personas que les es difícil acercarse a Dios porque solo tienen en mente que Dios está airado con ellos y todos los días. Y sí es cierto. Pero también es cierto que Dios tiene un gran amor para con el pecador mientras lo tenga con vida. Ahora bien, ¿por qué? Repito, coincidió, ¿verdad? Coincidió que el día de hoy hayamos podido estudiar o nos toque presentar. En esta ocasión hacer la presentación de este libro nuevo para muchos. Te vas a dar cuenta que es nuevo. Para muchos es un nuevo libro. Es la novedad, va a ser la novedad, ¿verdad? Que haya estado siempre, pero que pues como mucha gente dice, no, mejor leo los salmos. No, están más bonitos los proverbios para ver qué consejo para mis hijos, Oseas, no me acerco a ese libro, ¿sí? Entonces, acuérdense de una cosa, no se puede interpretar la Escritura de esa manera. Y si una persona que intenta acercarse a Dios, hacer un arrepentimiento, solo tiene en la mente
estás airado, estás enojado, estás con la espada. Quisiera en lo espiritual la persona como que agarrar la espada. Espérate, Dios, espérate, no pegues, no hieras. Espérame, Dios. Quisiera la persona así, sí te prometo, pero no me castigues, Dios. Pero espérame, Dios. Y así son muchas conversiones, muchas. ¿Por qué razón? Porque, miren, yo le explico a la gente y le digo, mira, el infierno te lo has ganado a pulso. Tú mereces irte al infierno. Pero así como mereces irte al infierno, Dios por su amor merece que le sirvas. Y no me van a dejar mentir muchos si quieren, que han comentado ahí en el canal, dicen, sí es cierto. Me merezco el infierno. Y es justo Dios. Pero Él merece ser amado. Y lo voy a hacer. ¿Sí? Es ahí cuando distorsionamos el carácter de Dios. Y como les dije hace algunas semanas, en una ciudad hubo catástrofes y las personas de ahí, partiendo del día en que hubo la catástrofe ahí en adelante, comenzaron a llenar las iglesias. Pues sí, claro, pues ya les surge. Sí, pues nunca se van a arrepentir. Si no entienden lo que hace 8 días estudiamos y lo que el día de hoy vamos a estudiar. Oseas capítulo 3. Antes de leer, quiero decirles que Oseas es un gran libro. Despeja muchísimas dudas respecto de la forma en que Dios trata con el hombre. Quiero explicar, cuando pusimos o se escogió esta imagen, es porque Dios le dijo a Oseas, o le dio una instrucción. ¿Se acuerdan qué instrucción le dio a Oseas? Dios. Busca una mujer fornicaria, adúltera. Ponga mucha atención todos aquellos que tienen en mente que Dios solamente es Dios de ira y que solamente está esperando un momento para despedazar, como despedaza, o sea, Dios despedaza, ajá. Dios derrama juicios, eso es cosa verdadera. Pero si esto que vamos a hablar se le oculta a la gente, van a ser, perdón la expresión, puros abortos. No va a haber nacimientos. La escritura habla referente a que cuando una persona se convierte a Cristo, lo expresa como un alumbramiento, ¿no? Pablo decía, otra vez vuelvo a tener dolores de parto por ustedes. Entonces, son personas que no tienen en realidad una esencia. Pero el libro de Oseas es una belleza, es una explicación y que por eso las personas se conforman con solo escuchar un sermón y decir, ¿verdad? Imagínense, en una ocasión una persona en algún lugar se acercó a un predicador y le dijo, yo quiero cambiar, ya empecé a cambiar. Y le dijo, aún así Dios está indignado contigo. Y Dios está muy indignado contigo. Y de otra persona, o sea, espérame. Es verdad, y vuelvo a repetir, Dios no se contradice, porque si ponemos 2 textos de frente, uno en donde dice Dios está irado contra el impío todos los días y no se arrepiente, afilará su espada. Y ponemos delante un texto que vamos a leer ahorita cuando le dice Dios a Oseas, ve y toma una mujer adúltera fornicaria como mi amor por el pueblo infiel. Entonces te pones a pensar y dices, ¿cuál es la verdad? ¿Esto o esto? No, queridos, las 2 cosas son verdad. Es malo ir hacia un extremo o hacia el otro. Es malo negarle a los ojos de la gente la tanta y tanta misericordia que aún siendo pecadores Dios nos concede. ¿Sí? Es malo.
Y es malo ir al otro extremo, el religioso, ya te dije. El religioso que llega, que acaba de decir de groserías, que viene embriago, que llega fumando y ya. Ay, es que Dios es amor. Ahí la sección de fumadores. A ver, acá, o sea, Dios es amor. Y que los hermanos, los hermanos que fuman, váyanse para este lado. La hermana tal, la hermana la que tiene, va por así decirlo, esto ya no es verdad, pero es una ironía. La hermana que tiene rencor contra la otra, siéntese de este lado para que no vea a la otra. Tú dirás, ¿sí es cierto? Bueno, te voy a decir algo. En una congregación había 2 cultos. Las mujeres no se llevaban. Dice, pues yo voy a saber a qué culto va ella, porque no la quiero ver. Si va en la tarde, yo voy al culto de la mañana. Pero son hermanas, ¿sí? Y como Dios es amor, ese es el otro extremo, escúchenlo bien y pongan atención. Ese es el otro extremo. Dios es amor. Dios, aunque vengas borracho, borracha, aunque tengas esto y tengas lo otro, Él te ama, te acepta tal y como eres, no cambies, no hay ningún problema. Ese es el otro extremo. Entonces la gente dice, ¿para qué cambio si Dios me ama? ¿Para qué me abstengo de ser un borracho briago? Si como quieran llegando crudo, apestado, pues, ¿qué tiene? Dios me ama, me acepta tal y como soy. Así dicen los homosexuales también. Me acepta tal y como soy. Qué lindo Dios, qué amoroso. Ese es el otro extremo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Las dos. Pero, ¿sabes qué? Solo Dios puede ayudarte a entender estas cosas. Porque miren, a lo largo del tiempo que estemos estudiando la Biblia, yo quiero dar consejos e instrucciones. Cuando ustedes lean la Biblia, dije hace unas semanas, no la lean por querer saber más, por querer contradecir. No la lean por eso. Leanla con humildad, con hambre. No se preocupen por cosas que no entienden. De veras, no se preocupen. Hay un versículo 2 que no entienden. Síganle, no se preocupen. Si ustedes son humildes, Dios va a mostrar a sus corazones lo que Él quiere que ustedes entiendan. De ninguna manera pensamos que Dios sea un Dios que se complace con la maldad. Pero este estudio yo sé que no va a hallar cabida en algunos corazones, específicamente como aquella gente que piensan y que pueden atreverse a llamar mentirosa a una persona que está citando las escrituras, porque pues ahí lo dice la escritura. Lo que yo le expliqué es lo que Dios me mostró cuando yo leí en la escritura, y lo que ella me planteaba es lo que le enseñó alguien, y a lo mejor ese alguien no lo dijo en el contexto, digo a lo mejor, no sé, que esta persona lo estaba planteando, ¿sí? De cualquier manera, y en repetidas ocasiones le hice mención de que leyera el libro de Oseas, ¿sí? Ahora bien, vamos a revisar Oseas capítulo 3. Y antes de leerlo, quiero decirles que coincido con algunos comentaristas que dicen que el libro de Oseas pretende hacerte saber el amor de Dios para un pecador y que la búsqueda y el acercamiento sea por amor. Cuando tú lees el libro de Oseas, entiendes el amor de Dios hacia un pecador. En realidad, ese es el tratado de Oseas. Aunque para que nadie se pase de listo y diga, ay, Dios nos ama tanto, seguiré en la pornografía, seguiré en esto, seguiré en aquello, como que va de la mano, como que es algo muy profesional, porque va de la mano el comentario de Dios, la declaración de Dios del amor que Él tiene para con el pecador, pero también a la vez su inconformidad y su sentencia, y lo uno no niega lo otro. Todas las personas que se arrepientan verdaderamente, y el que no se ha arrepentido, es por esta razón, porque no has entendido cuánto amor ha tenido Dios para contigo. Esa es la realidad, que si te levantas, que si vives, es por Él, como cantamos, ¿sí? Antes de leer Oseas 3, en el capítulo 2, para entender este pasaje, en sus Biblias hay un subtítulo para comprender el contenido de los capítulos. En sus Biblias, en el capítulo 1, ¿qué dice el subtítulo?
¿No dice nada en el subtítulo? Bueno, les leo lo que dice mi Biblia. Dice: la esposa infiel de Oseas y sus hijos. ¿Quién le dijo a Oseas que se casara con una mujer fornicaria e infiel? Fue Dios. ¿Para qué? Para hacer ver el amor de Dios por un pecador. Escúchenlo bien. El abuso en este amor es condenado y sentenciado. El capítulo 2 dice: el amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Cuando una persona lee estas escrituras, cuando lees y comprendes bien todo el contenido, dices: a ver, ¿qué pasa? Dios se muestra en el libro de Oseas. Hace 8 días expliqué y dije que la relación entre Dios y el hombre es lo mismito que una relación de esposo y esposa, y con todo lo que involucra. O sea, dejémonos de ideas en donde, como dije hace 8 días, vemos a Dios como en una oficina, en donde Él está sentado y en una manera impersonal tratamos con Él. Llegamos, nos sentamos, pero no con Él, ahí como en la antesala, ¿verdad? Y una persona empieza y nos dice: ¿qué queremos? Y nosotros llegamos y decimos: quiero hacer un trámite. ¿Qué trámite? No, quiero estar en paz con Dios. ¿Qué se necesita? Y empieza mucha gente a tratar con Dios, y muchos de ustedes así le han hecho, como que quieres hacer un trámite que a veces lo prolongas tú o sientes que Dios lo prolonga. Dices así: Dios como que no quiere, pero estás como que haciendo un trámite, y repito, un trámite impersonal, como en el caso de la Iglesia Católica. Ahí lo vemos reflejado. A ver, ¿quién adulteró? No, pues que yo. La indulgencia por el adulterio te cuesta 500 pesos. Ven para acá. Y el otro llega con el trámite. O sea, los trámites no es una invención mía. Los trámites son una invención de la conveniencia del ser humano y el resultado de su insensibilidad, de su falta de sentimiento hacia Dios. Pero por eso te digo, a todos los que me escuchen, el libro de Oseas es como si Dios se rebajara a nuestro lenguaje y a nuestra cultura, por así decirlo, y que Él nos dijera: mira, ¿quieres cambiar? ¿Quieres entender que cuando yo te llamo al arrepentimiento, quieres saber a qué me refiero? Me refiero a como cuando un esposo y una esposa se disgustaron, y entonces quiere y debe haber una reconciliación. Y aquí no son asunto de trámites, aquí es un asunto de una sensibilidad y una comprensión hacia con la persona. Escuchen todos, ese es el tratado del libro de Oseas. Dios no se presenta aquí como juez, se presenta como un marido olvidado y defraudado. Tú dirás: a ver, hermano, Él es el poderoso de Israel, Él es el que ya nada más tiene la espada así para desenvainar con el pecador. Oh, sí es cierto, pero vuelvo a decirte, la suma de su palabra es verdad. Y quien quiera decir eso, nada más acuérdese cuando era un vil pecador, borracho, drogado, y por qué Dios no sacó la espada y te desbarató ahí en ese momento. No te desbarató porque Él tenía un doble sentimiento, porque Él tenía paciencia, porque Él tenía amor hacia tu persona, ¿sí? También indignación, claro que sí. Muchas cosas que te pasaron en la vida fueron el resultado de la indignación de Dios. Te fue mal aquí, te fue mal allá, sí, claro. Pero no interpretemos la escritura en una manera en que voy a creer lo que escuché. Vuelvo a la pregunta que le hice a aquella persona en aquella ciudad que me llamó mentiroso. Yo le dije: ¿quién te enseñó eso? ¿Lo aprendiste aquí en la escritura? Y la invité repetidas veces a leer el libro de Oseas. Vuelvo a poner esta imagen. Haz de cuenta, porque así lo dijo Dios, que el hombre no es Dios. Perdón, que el hombre no es Oseas. Rectifico. Haz de cuenta que en esta imagen el hombre no es Oseas. Ponle a Dios ahí, de cualquier manera que tú lo quieras figurar. Y la mujer no es ella, no es la fornicaria. Eres tú y soy yo. Hermano, usted está cambiando el evangelio. Si yo hice mi trámite, si ya hasta hice una lista así, grande de pecados, y confesé que de ahí no caben todos. Estás en un trámite.
Y Dios no es una oficina en donde tú vas a hacer trámite y en donde alguien te avala y te pone palomita y te dice, yo creo que ya te arrepentiste. Sí, porque ya nada más te faltaba irle a pedir perdón a tu esposa, ¿verdad? Ya lo hice. Trámites. Vivimos rodeados de trámites que son insensibles, que son sin lógica, sin razón, sin entendimiento, sin un porqué. Y por eso Dios habla aquí en el libro de Oseas. Y qué bello, esto te debería dar un gusto. No en vano, y toda la Biblia se complementa. Cuando Pablo exhortaba a la gente a arrepentirse, dice así, escúchenlo y búsquenlo ustedes si quieren concordancia. Búsquenlo, y él decía, como si rogásemos en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. ¿Verdad que no es trámite? ¿Verdad que no es firmo? Ya dejé esto. Ay, fíjate que solo me faltaba desde hace un año algo que no te había dicho, que la televisión no la podía yo dejar. Trámite, eso es trámite. Fíjate que no me faltaba esto, me faltaba aquello, no había entendido esto. Trámite. En donde en ese trámite, cuando cumples todo, pues la persona dice, creo que ya está. Entonces la persona va, entra a la oficina y regresa a decir tuyo con una firma. Ya, estoy en paz con Dios, creo. Dios no es así. Simple y sencillamente estudiamos hace 8 días. Lo que nos debe de llevar al arrepentimiento es su benignidad. Y no quiero, este mensaje, no pretendo pelear con nadie que crea firmemente que Dios está airado todos los días con el pecador y que no sepa de ahí a más, y que cierre su mente a entender que hay otra verdad también, y que es media verdad, y que también, y lo vuelvo a explicar, solo los que somos padres podemos entender cómo se sucede ese doble sentimiento hacia nuestros hijos. Lo hay. Yo continuamente experimento ese doble sentimiento, o sea que la Biblia no se equivoca, solo es que hay que entender a Dios y hallar esa explicación, porque estoy seguro, 100% seguro, de que todas aquellas personas que no entiendan que cuando venimos a Dios es como que si engañaste a tu esposa y te quebrantaste y viniste con ella y quisiste sanar las cosas en una forma, pues, humana, vamos a decirlo así. Te ofendí, te dañé. Así es, ahí está. Aquí está la escritura, para que no andemos con trámites religiosos o cosas semejantes, ¿sí? Leí los subtítulos que te hablan acerca del contenido de estos capítulos, para que puedas comprender de entrada la esencia de este libro. Entonces, el porqué de este libro, esa es la razón. El porqué de Oseas, para que vean que yo he sido como un marido, pero engañado. ¿Ve cómo se rebaja Dios? Hace rato dije, Oseas es un libro que ahí está, pero que para muchos está olvidado. Si hubieras leído el libro de Oseas, a lo mejor hubieras tenido un poco de quebranto en tu vida, ¿sí? Y más comprensión respecto de tu arrepentimiento, ¿sí? Y gracias a Dios que se conjuga con el hecho de que estamos hablando y confirmando, porque lo que yo quiero es ponerle todavía o sellar más lo que estudiamos hace 8 días, para que si algo no lo entendiste, acá lo entiendas, como dice aquí la escritura. Oseas 3. Entonces, ¿les queda claro que esta es una carta de reconciliación de hombre a mujer, pero el hombre es Dios y la mujer somos tú y yo cuando no era pecador? Escuchen bien lo que estamos hablando, lo que estamos entendiendo, o lo que podemos entender en este día, si queremos, porque Dios no es impersonal y Dios no es sin sentimientos, y así se rebaja Dios. ¿Sí? Vamos a tomar varios puntos, varios versículos para que podamos complementar la verdad que hoy quiere Dios para nosotros. Dice, me dijo otra vez Jehová, está hablando Oseas, ve y ama a una mujer amada de su compañero. Unos interpretan que es prostituta, otros interpretan que se casó con ella y que posteriormente adulteró. Cual sea las cosas, viene a ser función de lo mismo. Cualquiera de las dos cosas. Me dijo otra vez, ve y ama a una mujer amada con su de su compañero, aunque adúltera, dice,
como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Escucha bien lo que estamos leyendo. Por eso yo le decía a esa persona, ¿has leído el libro de Oseas? Y si este libro de Oseas lo leemos con mucho respeto por Dios, nos quebranta. Y si lo lees así como diciendo, ya lo dije, porque va a haber gente abusiva, va a haber gente que va a decir, ya nos dijeron que Dios nos ama, ya yo me voy al pecado, ya yo esto. No, queridos, simplemente cuando vas a ver el final de este libro precioso y hermoso, ¿sí? Porque la intención Dios cuando habla y se pone como un esposo engañado, es para que el ser humano entienda cómo debe de ser y cómo es nuestra relación con Dios y cómo debe de ser nuestro arrepentimiento. Porque si no hay esto, repito, va a haber formalidad, miedo, conveniencias, tratados ahí, pactos que tú haces, que tú firmas, que piensas que Dios firmó, pero que no llegan al punto, a la esencia, ¿sí? Si no lo entiendes. Dice bien claro: ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, y grábense todos eso, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, que son infieles, pero aún así muestro amor hacia ellos. Escúchalo bien. Y usted no se ponga ahí a discutir que Dios está irado contra el impío todos los días. Póngase a estudiar la Biblia. Después de que estudie todo el libro de rodillas el libro de Oseas, y después levántese y diga que Dios está irado contra el impío todos los días e interprételo como usted quiera. Pero realmente las dos cosas son verdad. Y si tú me preguntas que si hoy murió mucha gente, ¿y por qué murieron? Fue la ira de Dios. Dios los mató. Dios los mató. Dirás, te estás contradiciendo. Queridos, esto es para los que quieran escuchar la palabra, no para los que quieran contender. Porque hay mucha gente que a pesar de todo, a pesar de que le abre la escritura, dime cómo interpretas esto. Ve, toma una mujer adúltera, amada de su compañero. ¿Cómo? Dice, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasa. Fíjate, escucha bien. O sea, el libro de Oseas intenta llamar al ser humano a que su trato con Dios sea diferente, sea de amor, sea como de pareja. Los que somos casados sabemos qué significa el amor de pareja. Bueno, en algunos ya está bien muerto, pero como si todavía estuviera porque en el caso de Dios se presenta como un marido fiel. ¿Habías escuchado eso? No lo habías escuchado, porque la verdad no te lo había predicado, y aparte de eso, porque no lees la escritura. Por eso, ¿cómo se llama nuestra campaña? Como dice la escritura. Así se llama. Como dice la escritura, porque aquí te lo explica bien claramente. Y si repito, a todos aquellos que solo lo que tú piensas, porque me he encontrado mucha gente que piensan, es que Dios no tiene nada para mí, es que Dios no me ama, es que Dios no se acuerda de mí. Escúchalo. Sí, sus juicios están en ti. ¿Por qué? Porque te va mal en la vida. Sí, ahí está manifestando sus juicios y su enojo. Y su amor lo manifiesta en que te llama. Hoy te vas a ver más adelante cuántas cosas. Queridos, cuando ignoramos la escritura somos presas de engaños, de malas interpretaciones de las escrituras. Sí, de malas interpretaciones. Porque si este libro se lee con corazón, entiendes. Yo muchas veces le he dicho a Dios, yo quiero sentir lo que tú sientes y entender lo que tú estás diciendo en tu palabra. ¿Sí? Es claro lo que dice aquí la escritura. Entonces dije, es complementar lo que estudiamos hace 8 días. Pero fíjate, ahora vamos a leer todo el versículo 2 con total atención, porque dije que este libro como que toma 2 rutas, como que te quiere hacer entender, o creo a los que mal interpretan la escritura, es como si les dijera, mira, yo estoy indignado con la gente y además estoy presto para castigar, pero también amo. O sea, yo también amo, yo también guardo una ternura para con el pecador, escúchalo bien. Yo también guardo un amor porque son mi creación. Algo así como cuando a Jonás, Dios le tuvo que poner el ejemplo de una calabacera que se pudrió y le dijo, porque esa le daba sombra a Jonás cuando andaba ahí de rebelde. Le dijo, ¿tuviste lástima de esa calabacera? Sí, dijo él. Bueno, así yo tengo lástima y compasión de esta gente que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda.
O sea, la Biblia por todos lados nos habla del amor de Dios hacia el pecador. Que los religiosos de Amistad Cristiana, bautistas o de muchos grupos lo hayan pervertido y le hayan dicho al pecador que con todo y su droga en la bolsa y su apestadera, borracho y sus fornicaciones, porque varios de ellos son adúlteros y dicen que Dios es amor y que Dios se los va a llevar al cielo, ese es distorsionar el amor de Dios. No es cierto. Por eso acá Oseas va de la mano las dos cosas, va explicando las dos cosas de la mano. Dice capítulo 2: decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended por vuestra madre, con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Escuchen, vean, o sea, vean cómo, por eso es hermoso el libro de Oseas, porque no se va hacia un extremo, ni se va hacia el otro extremo, sino que hay un perfecto equilibrio, no negando el juicio de Dios, pero tampoco negando la ternura, el amor, la paciencia de Dios para con el pecador. Dice: y la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido. Vean cómo Dios trata e ilustra el trato de Él contigo, conmigo. Escúchalo bien, ese es el trato, así. Porque mejor, dice aquí, me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas, sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y la reduciré a un matorral, y la comerán las bestias del campo. Y las castigaré por los días en que incensaron a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Fíjate, pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, y dice que, y le hablaré, ¿a dónde? A su corazón. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Ahí está otra vez el doble sentimiento de Dios, ¿sí? Ahí está todavía, o sea, no es que tú digas Dios es determinante y que esté airado y que te va a olvidar. No, desde luego que no, porque viene hablando acerca del juicio y luego te encuentras, dice, pero aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y aquí muchos intérpretes, y coincido con ellos, dicen que esta es la manera en que Dios quiere atraer al pecador con amor. Esa es la verdad, con amor. Pero no es que diga que entonces quiere decir que nunca vamos a confrontar al pecador por sus pecados. No, sí, es confrontarlo y decirle, aunque tú eres así y ya te has vivido, Dios no te ha matado y Dios te ha cuidado. Porque dime, si tú me dices que el diablo cuida a los pecadores que hoy no quieren venir a buscarle, porque son pecadores, y si tú me dices el diablo los cuida, sí, te diría, pero estás mal. Díganme, ¿quién los cuida? Claro, Dios los cuida, y Dios los cuida porque Dios es un Dios de amor. Pero te explica todo esto precisamente para que nadie abuse de su amor, ¿sí? Pero nunca debemos olvidar lo que aquí sigue diciendo, ¿sí? Dios sigue hablando acerca de juicio, pero luego dice lo que leímos ahorita. Me dijo otra vez Jehová,
ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Fíjate que quiere despertar Dios en ellos. O sea, ¿cómo quiso Dios atraer al pueblo de Israel, el reino del norte, que fue conquistado por Asiria, a quien le tocó profetizar Oseas? O sea, Dios siempre intentó hacerlos volver, pero no solo con juicio, el juicio es correcto. O sea, no tan solo ponerles, por así decirlo, un video de los huracanes y de los tsunamis y de cómo era la gente. Porque Dios sí habla seria y fuertemente del castigo, pero también habla acerca del trato que Dios ha tenido con ellos y que Dios ha tenido ternura y amor en cada circunstancia de su vida y ellos no quisieron o no han querido, ¿sí? Porque al final del capítulo lo vamos a leer, es un llamado a través de Dios con paciencia hacia el pecador. Escúchalo bien. Nosotros los que hoy somos cristianos no podemos jactarnos y decir que para la demás gente que vive ya no va a haber esperanza, aunque lo sentimos irredentos a veces. No somos quien para determinar eso, ¿sí? Y cuando hablamos, o si alguien partiendo de aquí quiere utilizar esta verdad, utilízala de la mejor manera. Dile, mira, así como eres o has sido, ¿sí? Así como te has degradado, Dios te ha cuidado. Eso no te, como leímos en otra traducción hace 8 días. Eso no te interesa, o sea, no hace mella en tu corazón, no hace mella que Dios ha sido el motivo, la razón, que Dios ha sido como alguien que ha sido fiel contigo, porque te ha cuidado, porque ha estado siempre de alguna manera viendo por tu vida y que tú te has comportado como una adúltera, porque así Dios trata con nosotros o intenta tratar con nosotros, los pecadores. Dice, me dijo otra vez, vuelvo a leer, ve. Ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Tú dirás, a veces nos cuesta trabajo entender ciertas partes de la escritura, ¿no? Porque antes Dios a los profetas de repente los mandaba a hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un profeta, lo mandaba a dormir de cierto lado. Vas a dormir hacia cierto lado porque de ese lado viene el mal. Y así los mandaba a hacer escenificaciones de lo que él quería que entendieran, como con paciencia, ¿no? Porque somos tardos para entender. A Jeremías una vez le dijo, mira, cárgate un yugo. El yugo va a ser de madera. Y ahí entró Jeremías, ¿no? En la ciudad, yugos de madera. Y ahí todos veían, ¿qué pasa con Jeremías? Yugos de madera, yugos de madera. Entonces, en esta ocasión, pues Dios en su soberanía dijo algo le dijo a Oseas, le ordenó algo para intentar ver o hacernos ver cómo Él nos ve a nosotros y cómo quiere que cuando nos arrepintamos, nosotros le miremos. ¿Sí? Ya acabé el trámite. No, qué vergüenza es entender toda la paciencia que Dios te ha tenido y que tú entiendas que te comportaste como una fornicaria infiel. Acá lo dice, ¿sí? Era el interés de Dios como decir, ¿cómo le hago a entender a ese pueblo que he sido fiel con ellos y que ellos no me responden? ¿Cómo le hago para que se den cuenta que los cuidados han sido muchos? Que he esperado que me demuestren su amor como un esposo. ¿Cómo hago para que esta gente entienda? Para que comprendan. Entonces le dijo, bueno, y así en su soberanía le dijo, Oseas, ve y ama a una mujer. Y cuando te pregunten, Oseas, pero qué mal estás. No, a ver, ven, Oseas, queremos platicar contigo. Esta mujer es fornicaria, te engaña. Y Oseas diga, ¿sí? Sí. Y diga, Oseas, así eres tú con Dios. Tú eres así con Dios. Y cuando todos le preguntan, ¿por qué? Es ilógico. Bueno, ¿qué ilustración utilizó Dios? Pues yo soy casado.
Y a mí me costaría trabajo, se lo digo en serio, amar a una mujer adúltera y fornicaria. Los que somos casados, a ver, vamos a transportarnos así en nuestra mente, para que entendamos cómo quiere mostrarse Dios para con nosotros y dejemos nuestros trámites, nuestras tardanzas, nuestras actitudes, nuestras ideas incorrectas para venir a arrepentirnos sin comprender cómo es que Dios quiere tratar con nosotros, porque está claro aquí, Oseas quería que el pueblo no fuera llevado cautivo, sino que se arrepintieran, y Dios de una y de otra manera quería hacerlos cambiar, y Dios decía, ¿cómo hago que cambien? No quieren, ya les hablé, he traído juicio, he hecho esto, he hecho el otro. ¿Cómo? Y entonces le dice a Oseas, ve y ama a una mujer adúltera. Pero los que son casados, a ver, imagínatelo. Qué amor tan sublime y tan fuera para mí de lo normal, en que si tu esposa delante de tus narices anda con otro y tu esposo delante de ti, ¿sabes quién es? Y anda con otra. Te pregunto, ¿tú le amarías? Tú dirías, me costaría. ¿Eres cristiana? Soy cristiano. Híjole, no quiero, mejor no lo pienso. Ojalá no suceda. Pero Oseas lo hizo. Pero lo hizo por mandato de Dios. ¿Por qué y para qué? Para que entiendan el tipo de amor que les he mostrado a ellos. Alguien dirá, pero es que yo estoy habituado a que Dios aborrece y apesta el pecador y todo eso, y esto como que no me llena. Si no te llena, porque no lees la escritura. Pero yo solo te estoy explicando lo que estoy leyendo. Y si lo quieres leer y quieres agarrar, no un libro otro de otro predicador, sino algún comentarista bíblico respecto de esto, no te vas a encontrar nada diferente a lo que estoy explicando. ¿Sí? En realidad. Entonces, o sea, cuando vemos eso, decimos, Dios mío, ve y llama a una mujer adúltera. ¿Qué habrá sentido Oseas? Pero si Oseas no se hubiera casado con una fornicaria, él no hubiera podido sentir lo que Dios siente cuando el pecador está rodeado de bendiciones y luego quiere hacer trámites y ritos y todo ese tipo de cosas. Oseas nunca hubiera entendido, jamás hubiera entendido el corazón de Dios, y yo creo que por eso Dios quiso tratarlo. O sea, en el momento en que dice, otra vez se fue de fornicaria a mi mujer, dice Oseas, se fue y sintió. Y Dios le dice, ¿ahora entiendes, Oseas, lo que yo siento? ¿Sí? Pero a pesar, amo. A pesar de todo eso. Deja el juicio aparte, sí, el juicio vendrá. Y lo dice, acá lo dice. O sea, este libro va explicando ambas cosas. Por una parte te explica la sentencia, la inconformidad, las sanciones que Dios va a dar, pero sin dejar de ver que Dios quiere atraer al pecador en esencia a través de que se avergüence de todo lo que él ha hecho por su vida, todo ese tiempo que él se ha comportado como un Dios fiel, y que cómo o de qué manera hubieran podido entender los israelitas sus fornicaciones, sus suciedades, todas sus cosas. Y cuando seas, porque esto quedó plasmado, pero déjame decirte que aún con todo esto el pueblo o la mayoría no se arrepintieron, quiero decirlo, quizás fueron como tú. Y hoy tú miras hacia atrás, pero la mayoría no se arrepintió de sus pecados, a pesar de que Dios les expresó, sí, les expresó su amor. Queridos, es muy sencilla la palabra de Dios. No se contradice, se complementa. Vuelvo a repetirlo y lo diré 1000 veces. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Y Oseas es el esfuerzo máximo de Dios por llamar al arrepentimiento a un pueblo que no quería servirle, pero que a pesar de que no quería servirle, Dios se mantenía un firme amor hacia ellos, buenas intenciones, deseos buenos, no sin dejar de aquí hacer notar que Dios también estaba indignado y que también iba a sentenciar esas acciones. ¿Sí? Vamos a dirigirnos ahora al capítulo 10. Lo vamos a leer todo y comprendiendo, y vas a encontrar la misma
secuencia, vamos a decirlo así, que lo que estudiamos en el versículo 3. Dice aquí Oseas capítulo 10, y repito, solo quiero invitar a todos a que nos acerquemos a la escritura. Sí, dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras jurando en vano el hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamerá a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Aún será llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Y los lugares altos de Abén serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla de Gabá contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz. Haré llevar el yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Capítulo 11. No lo leemos sin antes estar meditando en la manera tan drástica, brusca y determinante que habla Dios ahí acerca del juicio que va a venir sobre estas personas, y que de la manera en que Dios manifiesta su inconformidad para las malas acciones, porque Dios se inconforma y Dios protesta contra las malas acciones de los seres humanos de muchas maneras. Dios protesta, queridos, pero el hecho de que Dios proteste, eso no quita ni niega ahora lo que dice el versículo 11. El versículo 10 termina ahí con sentencia, ¿sí? Dice el versículo 15: así hará a vosotros Bet-El por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Ahora vean lo que dice el versículo 11. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A ver, escucha. O sea, si pusiste atención, estás hablando en diferente tono y de cosas diferentes. No son diferentes. En una te está mostrando que Dios no es un Dios que consienta el pecado y la maldad, y que aún para el pecado hay castigo. Es importante entenderlo. Pero en el otro, lo que a veces perdemos de vista es que Dios, a pesar de todo, mientras esté el ser humano con vida, guarda un amor. Y fíjate en qué condiciones y en qué circunstancias. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Era una referencia a Jesús y también al pueblo de Israel. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Fíjense, cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Fíjense, meditemos en esto. Por eso es bueno que cuando tú leas, seas humilde y quieras oír la voz de Dios y quieras entender a Dios. ¿Por qué? Dice: cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. Está hablando del trato que Dios tiene con un pecador. Miren, queridos, yo creo que algo que es importante entender como resumen de este libro es que siempre Dios va a quererte atraer a ti, y que la esencia
de lo que tú debes de entender es amor y por amor y todo lo que ha hecho por ti. Pareciera que al profeta de repente está, y sí, los castigaré, y sí, van a ser castigados. Sí, por eso lo leí. Pero de repente dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. ¿Por qué? Porque Dios quiere dejar demostrado que siempre amó, pero que tú no quisiste amar. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Y dice, yo con todo eso, ¿con cuál? Con que a los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Escucha las palabras tan profundas que ahorita está declarando aquí Oseas. Dios a través de Oseas. Yo con todo eso, ¿con cuál? Con que a los Baales sacrificaba. Y tú dirás, a ver, hermano, ¿qué significa eso? Sí, es que muchas veces, aunque tú has optado por lo incorrecto, aunque tú has optado por hacer las cosas incorrectas, con todo eso Dios no quitó su mano. ¿Cuántos han dicho? Por Dios estoy aquí? Y la vez aquella en que no me pasaron cosas, en donde yo merecía morir a lo mejor, o yo merecía que me ocurriera esto o aquello. A eso quiere darte a entender, para que te quebrantes y para que puedas tomar una decisión basada en lo que estamos aquí estudiando. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Si yo lo aplico a mi vida, yo puedo decir esto. Aun cuando éramos pecadores, Dios nos habló muchas cosas e intentó enseñarnos a caminar como debe de ser. Si esto no es significativo para que te arrepientas, mira, querido, el libro de Oseas no sirve entonces. Pero en todo el libro Dios intenta hacerle saber su amor, o sea, que Él sí ha amado a ellos y que ellos no han correspondido a ese amor. Dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanos lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Sí, queridos, terminamos leyendo el versículo 14 para sellar esta verdad. Termina el libro, a pesar de todo lo que dice y las sentencias, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. Fíjense cómo termina este libro. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto te confunde si no entiendes todo el contexto. ¿En qué momento cambia Dios de parecer? Bueno, es que Dios no ha cambiado de parecer, porque termina con un mensaje de invitación, con un ruego, con un llamado. ¿Para qué? Para que puedas entender cuál es el llamado de Dios y bajo qué contexto, bajo qué sentimiento tienes que tener un acercamiento a Dios. Si tú concibes a un Dios así, a un Dios que dice, aún tanto más te alejabas de mí, tanto más yo con cuerdas humanas te intentaba atraer, ¿verdad? ¿Cuáles eran las cuerdas humanas? Todas las veces que tú dices, Dios no estuvo, me dejaron todo, estás bien amargado con el mundo entero porque te dejaron los de tu congre o yo no sé, y no te das cuenta que Dios siempre ha estado ahí. Y ahí lo dice la escritura, es que Dios siempre ha estado con el pecador, aunque a muchos les duela esta verdad. Tú eres un mentiroso porque Dios no está con el pecador. Ah, caramba. Yo no dije que está y se
se satisface y le dice, mi hijo eres tú. Por eso no entienden, por eso muchos no se arrepienten. Porque no entienden que Dios siempre estuvo detrás del problema, detrás de la enfermedad. Siempre mentalizaron todo y dijeron, híjole, así tenía que suceder, es la suerte. Se lo achacaron a la suerte, así tenía que suceder. El padrino que me ayudó, el primo, el vecino, etcétera. Y nunca, como dice aquí, no conoció que yo le cuidaba. Y si tú no conoces que Dios te cuida, nunca te vas a arrepentir. Y si tú no conoces, tú dices, ay, mi salud, yo escojo mejores médicos. Mira, aunque escojas al mejor médico, si tú no conoces que Dios te cuida, nunca te vas a arrepentir. Nunca. Nunca, porque mira, a mí me conmueve cómo termina el libro de Oseas. Todavía vuelve. ¿Quién lo dijo eso? Oseas. No, no es cierto, lo dijo Dios. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído otra vez. Pues si le está amenazando casi desde el inicio y le está hablando sentencia, pero qué, ya te dije, es que Dios trata al ser humano con un doble sentimiento y uno no opaca al otro, ni el otro opaca a este. En realidad Dios se muestra con mucho amor y lo que quiere que entienda es que, queridos, el objeto del amor de Dios somos nosotros los seres humanos. Y una persona, fíjate qué aberración. Yo le dije a la persona que me dijo mentiroso, le dije, oiga, entonces a usted, antes de que conociera a Cristo, ¿Dios no la amó? Y me dice, no. Dije, ¿no la amó? Y me quedé trabado. Porque, queridos, ¿quién nos cuida en la enfermedad? ¿Quién nos da el alimento? Por eso es la queja de Dios. Y no conoció que yo le cuidaba. Yo les puedo asegurar que esa persona no es cristiana, ahora lo puedo decir. Porque los que somos cristianos ahora podemos recordar hasta nuestro pasado. ¿Y cuántos de ustedes pudieran decir, sí, por ejemplo, hay testimonios de este tipo? Yo era un borracho y a veces me quedaba dormido en las calles, a veces en donde pasaban los carros y ni un carro me aplastó. Porque lo cuidó el diablo, porque Dios no lo puede cuidar porque Dios está muy airado. Lo cuidó el diablo, ¿sí? Es ironía como la que, o para hacer comprender este libro de Oseas en nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar nuestro pasado y podemos entender una cosa? O por lo menos yo puedo decirlo porque lo viví y lo dice la Escritura. A mí Dios no me amó en el día en que empezó a tratar conmigo y a sacudirme de mi pecado. A mí Dios me amó desde que yo nací. Me cuidó y David lo sabía. No dijo David, mi embrión, ¿vieron tus ojos? O sea que Dios nos cuidó desde el día en que nacimos. Todavía ni se determinaba si eres o no pecador, eras un ser humano. Todavía no cumplías 12 años para lo que decimos a veces. A partir de ahí tienes uso de conciencia y ya te cuidaba. Ahí lo dice la Escritura y no conoció que yo lo cuidaba. Así que Dios no quiere arrepentimientos de ese tipo que hemos explicado por miedos o por otras cosas, sino Oseas deja bien claro y bien sentado y el llamado. El llamado último de Dios. Ve cómo termina. Qué joya es esta palabra. No, de verdad que no nos invita a ser abusivos con el amor de Dios y a decir, ay, Dios ama a todos los pecadores, hagan, deshagan, roben, maten. Dios nos ama. No, no nos invita a eso porque quizás Dios pensó en eso, por eso fue a la par inspirando a Oseas, pero termina con una misericordia tremenda y una invitación a que se vuelvan. Dice, vuelve, oh Israel. Podemos decir que en vez de vuelve, podríamos decir arrepiéntete, oh Israel, delante de Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita la iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y luego dice Dios, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán
y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos y los rebeldes caerán en ellos. Nunca deja Dios de sentenciar, pero nunca deja Dios de mostrar paciencia y amor. Si una persona, estoy convencido de ello, quiere venir a buscar a Dios y no entiende cuánto amor mostró Dios antes de que alguien le invitara a escuchar su palabra, si no lo entiende, no. Lo vas a ver en 5 años, se convertirá en religioso, dirá que carga una Biblia ahora, dirá que ora, dirá que aprendió a interceder, dirá que ahora es el que predica aquí en la calle y sube y baja, pero nunca va a tener una sincera búsqueda a conforme Dios nos dice acá en su palabra. Vamos a cerrar los ojos. Padre, el amor que tú reflejas para con la humanidad debe ser el motivo de cada persona. El infierno es algo justo. Las calamidades son parte de tu justicia, Dios. Sin embargo, tú no opacas que a pesar de que muchas veces, y nadie lo va a negar, porque muchos anduvimos en nuestros caminos, recibimos tus cuidados inmerecidamente. Tenemos muchos recuerdos en donde ahora que ha pasado el tiempo entendemos que fue tu mano. Accidentes, nuestra hambre saciada, la misma vida que al recordar a tantos que han muerto y que fueron ya objetos de tu ira y no están ya, todo eso nos hace saber que tú fuiste bueno con nosotros. Y eso es nuestra esencia, Señor. Padre, ayuda, Señor, a cada uno a comprender tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.